Si alguna vez quisiste saber cómo fue realmente el día que Dios bajó al monte Sinaí, escribió con su propio dedo en piedra y dio los mandamientos que cambiarían la historia de la humanidad. Esta es para ti. Dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan este momento épico de la Biblia. Síguenos para más relatos bíblicos que revelan el poder de Dios. Comencemos con uno de los eventos más dramáticos del Antiguo Testamento. Un monte humeando como horno, truenos ensordecedores, relámpagos desgarrando el cielo, sonido de trompeta cada vez más fuerte, fuego consumiendo la cima, la montaña entera temblando violentamente, y 3 millones de personas al pie del monte aterrorizadas, rogando que Dios no les hablara directamente, porque morirían del terror. Y en medio de ese despliegue aterrador de poder divino, Dios tomó 2 tablas de piedra, y con su propio dedo, escribió las palabras que se convertirían en el fundamento moral de la civilización occidental, en los 10 mandamientos. Esta es la historia de ese día, registrada en Éxodo 19-20 y 31-32. Uno de los momentos más dramáticos, más aterradores y más importantes de toda la Biblia. Para entender este evento completamente debemos entender el contexto. Israel había salido de Egipto 3 meses antes. Habían visto las 10 plagas, habían cruzado el Mar Rojo mientras las aguas se dividían. Habían visto a Faraón y su ejército ahogarse. Habían sido testigos de milagros masivos y constantes. Y ahora estaban acampados en el desierto de Sinaí, al pie de un monte, que pronto se convertiría en el lugar del encuentro más aterrador entre Dios y la humanidad que el mundo jamás había visto. Moisés subió al monte para encontrarse con Dios, y Jehová le dio un mensaje para Israel: a vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí ahora. Pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Era propuesta de pacto. Era invitación a relación especial. Era oferta de ser pueblo único de Dios entre todas las naciones de la tierra. No porque fueran mejores, sino porque Dios los había elegido. Moisés bajó y convocó a los ancianos del pueblo. Les transmitió las palabras de Jehová, y el pueblo respondió unánimemente en todo lo que Jehová ha dicho. Haremos. Era compromiso total. Era aceptación del pacto. Era decir sí a ser pueblo de Dios, con todas las responsabilidades que eso implicaba. No sabían todavía qué implicaba exactamente, pero dijeron que sí. Y entonces Jehová dio instrucciones específicas a Moisés: a mí aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Dios iba a descender al monte. Iba a hacerse presente de forma visible y audible. No en visión privada solo para Moisés, sino en manifestación pública que todos los 3 millones de israelitas presenciarían. Era evento sin precedentes. Y Moisés recibió órdenes específicas de preparación al pueblo: y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá, a ojos de todo el pueblo, sobre el monte de Sinaí. Han santificación, han purificación, han lavado de ropa, preparación espiritual, porque iban a estar en presencia directa del Dios Santo. No se podía tomar a la ligera. Y luego vino advertencia. Seria señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano porqui, será apedreado, u asaeteado. Sea animal, o sea hombre, no vivirán límites estrictos. Líneas que no se podían cruzar. Tocar el monte significaba
muerte instantánea. Tan santo sería ese lugar cuando Dios descendiera, que incluso acercarse, sin permiso, era fatal. No importaba si eras animal o humano. La santidad de Dios consumiría cualquier cosa impura que se acercara. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte en señal específica. No antes solo cuando Dios lo indicara. Y Moisés bajó y santificó al pueblo. Lavaron sus ropa. Se prepararon espiritualmente. Y Moisés les dio advertencia adicional: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Era abstinencia temporal, incluso de relaciones matrimoniales legítimas. Todo para enfocarse completamente en la presencia de Dios. Era preparación total. Y entonces llegó el tercer día, la mañana, que cambiaría todo. El amanecer del encuentro más aterrador entre Dios y humanidad jamás registrado. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Truenos no truenos normales de tormenta, sino truenos sobrenaturales, que sacudían el suelo. Relámpagos, desgarrando el cielo constantemente. Nube espesa, cubriendo el monte completamente. Y sonido de trompeta, de bocina. Shofar masivo, que se hacía cada vez más fuerte, más intenso, más aterrador. Y todo el pueblo se estremeció. 3 millones de personas temblando de terror. No era respeto reverente, era miedo absoluto. Estaban presenciando algo que ningún ser humano debería presenciar y sobrevivir a la manifestación directa del Dios Todopoderoso. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Moisés tuvo que sacarlos. Probablemente querían esconderse, huir, alejarse. Pero Moisés los llevó al pie del monte para que presenciaran lo que estaba por suceder. Y entonces la manifestación se intensificó en todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, el monte entero humeando, no como volcán, sino como horno gigante. Humo denso, subiendo al cielo. Era presencia de Dios, descendiendo en fuego. Fuego que no era natural, sino sobrenatural. Fuego de la presencia divina. Y todo el monte se estremecía en gran manera, ante terremoto masivo. La montaña entera temblando violentamente. No temblor ligero, temblor que hacía que todos supieran que algo más grande que naturaleza estaba sucediendo, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. El shofar se hacía más y más fuerte, imposiblemente fuerte. No era instrumento humano, era trompeta celestial. Era anuncio de la presencia del Rey del universo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Conversación audible. Moisés hablando. Dios respondiendo con voz no en visión mental, no en impresión espiritual, sino con voz audible que todos podían oír. Voz tronante que sacudía el suelo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió donde Dios había descendido. Estaba en la cima del monte, en fuego, en humo, en terremoto, en truenos, en relámpagos, en trompeta sobrenatural. Y llamó a Moisés para que subiera, y Moisés subió. Dejó a 3 millones de personas aterrorizadas al pie del monte, y subió hacia el fuego, hacia el humo, hacia la presencia directa de Dios. Y Dios le dio advertencia adicional. Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Era recordatorio serio. La santidad de Dios era tan intensa
que acercarse sin autorización significaba muerte. No era Dios cruel, era realidad de que lo finito e impuro no puede tocar lo infinito y santo sin ser consumido. Moisés bajó y advirtió al pueblo de nuevo. Y entonces, desde la cima del monte, en medio del fuego, del humo, de los truenos y los relámpagos, Dios habló, y su voz sacudió el monte. Sacudió el campamento, sacudió a 3 millones de personas hasta los huesos, y habló los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Era identificación, era recordatorio de quien hablaba, no era Dios desconocido, era el Dios que los había libertado. Tenía derecho de darles ley, porque los había redimido. Y entonces vinieron los mandamientos, la constitución moral que definiría no solo a Israel, sino que influenciaría toda la civilización occidental. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A monoteísmo absoluto. Solo un Dios, solo Jehová. Nada más puede ocupar su lugar. Ni ídolos, ni personas, ni posesiones, ni ambiciones. Solo Dios primero. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás en prohibición de ídolos, de representaciones físicas de Dios. Porque Dios es espíritu, infinito, no puede ser contenido en imagen, hecha por manos humanas. Adorar imágenes es reducir a Dios a algo que puedes controlar. Quinta, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Primer mandamiento con promesa. Honrar padres no solo es correcto moralmente, trae bendición práctica. Sociedades que honran ancianos prosperan. Sociedades que los desprecian se destruyen. Sexto, no matarás. Valor absoluto de vida humana. Cada persona hecha imagen de Dios. Asesinar no es solo crimen contra víctima, sino contra Dios mismo cuya imagen destruyes. Séptimo, no cometerás adulterio, santidad del matrimonio. Pacto sagrado entre hombre y mujer, que no debe violarse. Infidelidad no solo rompe confianza humana, viola diseño divino. Octavón, no hurtarás en respeto por propiedad. Reconocimiento de que lo que trabajas para obtener es tuyo. Robar no es solo tomar objeto, es violar dignidad de persona que trabajó para tenerlo. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En verdad es sagrada. Mentir sobre alguien puede destruir reputación, familia, vida. Falso testimonio en corte podía llevar a ejecución injusta. Lengua tiene poder de vida y muerte. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mandamiento del corazón. Los otros 9 tratan con acciones externas. Este trata con deseos internos, porque codicia es raíz de todos los otros pecados. Si no codicias, no robarás, no matarás por envidia, no cometerás adulterio. Estos 10 mandamientos fueron hablados por Dios con voz audible, que 3 millones escucharon, y el efecto fue aterrador. En todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos ansé, apartaron, ansé, alejaron. El terror los consumió. Y le rogaron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. No hable Dios con nosotros, para que no muramos. Era reconocimiento de que la santidad de Dios era demasiado intensa para soportar. Preferían mediador. Preferían que Moisés escuchara a Dios y les transmitiera, porque escuchar directamente a Dios era experiencia que sentían que los mataría. Y Moisés
Les respondió: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El propósito del terror no era destruirlos, sino santificarlos. Era para que entendieran la seriedad del pecado. Era para que el temor de Dios, reverencia profunda, no solo miedo, los mantuviera alejados del pecado. Y el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés se acercó a la oscuridad, en la cual estaba Dios. Mientras el pueblo se alejaba aterrorizado, Moisés se acercaba, entraba en la presencia directa de Dios, en la nube, en la oscuridad espesa, en el fuego. Era intimidad que el pueblo no estaba preparado para tener. Y ahí, en la presencia directa de Dios, Moisés recibió más leyes, más detalles, más instrucciones. Leyes sobre esclavos, sobre violencia, sobre propiedad, sobre justicia, sobre adoración, sobre todo aspecto de vida comunitaria. Y después de todo esto, Dios le dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles en tablas de piedra. Dios iba a escribir los mandamientos físicamente, no solo hablarlos, sino escribirlos, para que quedara registro permanente, para que no hubiera ambigüedad, para que las generaciones futuras tuvieran las palabras exactas que Dios había dado. Y Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. 6 días esperando Moisés en el monte cubierto por la nube de la gloria de Dios, y el pueblo mirando desde abajo. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, en fuego constante en la cima visible para todos, recordatorio continuo de que Dios estaba ahí, de que algo extraordinario estaba sucediendo. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días, 40 noches. Sin comida, sin agua, en la presencia directa de Dios. Era ayuno sobrenatural, era encuentro que trascendía necesidades físicas. Y durante esos 40 días, Dios le dio instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, sobre los sacerdotes, sobre los sacrificios, sobre cómo Israel debía adorar, sobre cómo debía vivir como pueblo santo. Y al final de esos 40 días sucedió el momento más extraordinario, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, no dictadas para que Moisés escribiera, no inspiradas para que profeta las registrara, escritas con el dedo de Dios. Dios mismo, el creador del universo, el que habló y los mundos existieron, tomó 2 tablas de piedra, y con su propio dedo, escribió las palabras de los 10 mandamientos. Era único en toda la Biblia. Otras escrituras fueron inspiradas por Dios, pero escritas por manos humanas. Pero estas 2 tablas fueron escritas directamente por Dios. Era autógrafo divino. Era palabra de Dios en el sentido más literal posible. Éxodo 3, las 2 y 16, añade An. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas mismas. Eran obra de Dios, no piedras, que Moisés trajo, y Dios escribió. Dios creó las tablas. Dios grabó las palabras. Todo era obra divina directa. Pero entonces sucedió tragedia. Mientras Moisés estaba en el monte 40 días, el pueblo abajo se impacientó. Y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Han 40 días
Fueron demasiado. Pensaron que Moisés había muerto, o que los había abandonado, y quisieron dioses visibles que pudieran seguir. Y Aarón, increíblemente, accedió. Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Recogieron el oro. Aarón lo fundió, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición un becerro de oro, ídolo egipcio. Exactamente lo que Dios había prohibido en el segundo mandamiento. Literalmente, semanas después de que Dios dijera, no te harás imagen. Entonces, dijeron, a Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto, atribuyeron su liberación a un ídolo que acababan de hacer. Era locura, era ingratitud, era idolatría flagrante, inmediatamente después de prometer, obedecer, y celebraron, y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Se levantó a regocijarse. Ese eufemismo bíblico era orgía, era celebración pagana, con inmoralidad sexual, era todo lo opuesto a santidad que Dios requería. Y en el monte, Dios le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y Dios estaba tan enojado que dijo a Nahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, yo haré una nación grande. Dios estaba dispuesto a destruirlos completamente y empezar, de nuevo, con Moisés. Pero Moisés intercedió apasionadamente, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría. Moisés descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en sus manos, y las tablas estaban escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Llevaba en sus manos las palabras escritas por el dedo de Dios, el tesoro más precioso que la humanidad había recibido, la ley moral directamente de la mano del Creador. Pero cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Las rompió, las tablas escritas por el dedo de Dios, quebradas en pedazos, porque el pueblo había quebrado el pacto antes de que las palabras siquiera llegaran al campamento. Era simbolismo poderoso. Las tablas quebradas representaban el pacto quebrado, la ley quebrada, la relación rota. Moisés destruyó el becerro, ejecutó a 3000 idólatras, y luego volvió a subir al monte para interceder de nuevo. Y Dios, en su misericordia, le dijo, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras, que quebrasteis. Esta vez, Moisés preparó las tablas. Pero Dios todavía escribió las palabras, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos, y estas segundas tablas fueron colocadas en el arca del pacto, y permanecieron ahí. Las palabras escritas por el dedo de Dios, preservadas en el lugar más santo de Israel. Esta historia de los 10 mandamientos nos enseña verdades eternas. Primero, Dios es santo, aterrador en su santidad, y acercarse a Él requiere preparación y reverencia. El monte humeando, los truenos, los relámpagos, no eran show, eran revelación de quién es Dios. Segunda, la ley de Dios es perfecta, escrita por Él mismo. No son sugerencias humanas. No son ideas filosóficas. Son mandamientos del Creador que definen cómo sus criaturas deben vivir. Tercera, los 10 mandamientos son fundamento moral. Respeto a Dios, respeto a padres, valor de vida, santidad de matrimonio, respeto por propiedad, verdad, contentamiento, son base de sociedad funcional. Cuarta, incluso con ley perfecta,
escrita por dedo de Dios. La humanidad la rompe. Israel hizo becerro de oro, mientras las tablas estaban siendo escritas. Muestra que ley externa no cambia corazón interno. Quinta, la ley revela pecado, pero no puede salvarnos del pecado. Por eso necesitamos no solo mandamientos, sino Salvador. No solo ley, sino gracia. No solo Sinaí, sino Calvario. Hoy, estas palabras escritas por el dedo de Dios, hace más de 3500 años, siguen siendo verdad. No honrar a Dios, no hacer ídolos,